Vamos a dar inicio al foro de el compañero Sergio Gres acerca del bicentenario, que es titulado ¿cuál será el sentido de la celebración de Soplar? ¿Qué es lo que se está celebrando? ¿Cuál es la mirada? Hola, buenas tardes. El sentido de esta breve exposición es plantear algunas ideas acerca de lo que estaríamos celebrando el próximo año con motivo del llamado bicentenario de la independencia de Chile. En realidad son muchas las cuestiones que se pueden plantear en torno a esta conmemoración, muchas las interrogantes. ¿Qué se está celebrando? ¿Quiénes están celebrando? ¿Qué tipo de país se ha ido construyendo a lo largo de estos 200 años? ¿Qué protagonistas han marcado la historia de Chile? ¿Y de qué modo este país ha llegado a ser lo que es? Y se pueden seguir agregando interrogantes. Por ejemplo, si acaso hay motivos reales para celebrar algo. Para hacerme cargo de algunas de estas interrogantes, no todas porque sería un tiempo excesivo en el uso de la palabra, pretender abordarlas aunque fuera someramente, voy a tener que remontarme, como es mi costumbre por ser historiador, un poco a los antecedentes históricos del Estado-Nación chileno, para finalmente poder concluir algunas cosas que tienen que ver con lo que somos en la actualidad. Generalmente, si se le pregunta al ciudadano chileno qué se celebra el 18 de septiembre, el común y corriente de la gente dice que se celebra la independencia nacional. Pero eso no es cierto, porque como sabemos, el 18 de septiembre de 1810, lo que ocurrió en un palacio del centro de Santiago no fue sino un acto autonomista de una fracción de la clase dominante, la aristocracia criolla, que decidió autogobernarse por su propia cuenta, a nombre del rey de España, que estaba hecho prisionero por Napoleón Bonaparte en Europa, y de esta manera empezar a dirigir sus destinos sin la tutela del monarca español. Este fue, por lo tanto, un movimiento autonomista que, con el correr del tiempo y debido a la forma en como que se fueron dando los sucesos, debido a la reacción española fundamentalmente, se convirtió posteriormente en un movimiento independentista. Y si el 18 de septiembre quedó inscrito en el imaginario nacional como la fecha de la independencia, sin serlo realmente, porque esta recién se proclamó el 12 de febrero de 1818, esto fue un acto político de los gobiernos conservadores por ahí por la década de 1830, que prefirieron dejar en la memoria del país esta fecha, la del 18 de septiembre, por ser precisamente una fecha que se refería a un acto puramente aristocrático. Cuando se reunió la primera junta de gobierno, no hubo movilización popular, no hubo movilización de masas, fue solamente un pequeño cenáculo aristócrata el que se reunió para constituir esta junta de gobierno. Y en cambio, otras fechas, como por ejemplo la del 12 de febrero, que era al mismo tiempo la de la batalla de Chacabuco, el año 1817, o la proclamación de la independencia, un año más tarde, la misma fecha, o la batalla de Maipú, la del 5 de abril, que también se celebraban como fiestas patrióticas, es decir, habían 3 aniversarios nacionales, 18 de septiembre, 12 de febrero y 5 de abril. Estos dos últimos fueron dejados de lado como feriados nacionales en beneficio exclusivo del 18 de septiembre, porque el 18 de septiembre era, lo repito, un acto solo de la aristocracia. En cambio, de alguna manera, en las batallas de Chacabuco y Maipú, el pueblo chileno había tenido un cierto grado de participación conformando la masa de los ejércitos patriotas. Entonces ya tenemos en un primer acto fundacional de este país
el sello que tiene este movimiento independentista, que es ser fundamentalmente un movimiento de la clase dominante criolla, de la clase aristocrática chilena. Y esto nos lleva a un tema que es muy relevante, que es el tema del nacionalismo o del patriotismo. A decir verdad, el patriotismo no afloró espontáneamente en el grueso de la población nacional durante las guerras de la independencia. Este sentimiento no existía en la generalidad del pueblo chileno. Con suerte, a lo sumo, en algunos sectores muy reducidos al inicio de la clase dominante. Y de este modo, la reacción principal de lo que en la época se denominaba el bajo pueblo, es decir, los sectores populares, fue el indiferentismo frente a estas guerras que dividían a la clase dominante entre partidarios del rey, por un lado, y digo bien, partidarios del rey y no españoles, porque la inmensa mayoría de los partidarios del rey eran chilenos, miembros de la clase dominante chilena, versus los llamados patriotas, es decir, otros miembros de la misma clase dominante que eran partidarios de la independencia. Y digo que ante esta lucha, entre comillas, fratricida en el seno de la élite dirigente, la reacción mayoritaria del pueblo chileno fue la indiferencia. Esta lucha fue percibida como una lucha entre sus patrones, entre integrantes de una misma clase social expoliadora y explotadora de las masas populares. Y es por eso que otra de las reacciones populares mayoritarias fue la huida frente a los reclutamientos forzosos que ambos ejércitos, tanto el patriota como el realista, practicaban a expensas fundamentalmente del campesinado, que constituía la mayoría de la población nacional de aquella época, y de otros sectores populares. Otras reacciones frente a lo que estaba ocurriendo fueron también el echarse al monte y el unirse a bandas de bandidos, de montoneras, muchas de las cuales, por ejemplo, la famosa banda de los Pincheira, que existió por esta época y no por la época de un siglo más tarde en que la presentó una teleserie de hace un par de años atrás, que era un grupo de bandoleros que, al calor de la lucha de la independencia, abrazaron las banderas del rey de España y de esa manera concitaron el apoyo de miles de campesinos que se unieron a esta banda guerrillera montonera pro-realista como una forma de escapar a los males que estaban sufriendo, entre otras, estas levas forzosas que practicaban los ejércitos de la patria, y además para huir de la miseria, las hambrunas que estaban provocando las guerras de la independencia. Es decir, por parte de los sectores populares también hubo reacciones de tipo conservador frente al gran cisma que se estaba produciendo en el seno de la cúspide de la pirámide social. Hay que reconocer también que a partir de la reconquista española, algunos sectores populares, fundamentalmente de la zona central del país, campesinos y artesanos, empezaron a adherir a la causa patriótica, principalmente debido a los abusos y exacciones que practicaban las tropas realistas, cuestión que fue muy bien aprovechada por algunos agitadores patriotas como Manuel Rodríguez y Neira, que de esta manera lograron desarrollar un trabajo político entre estos sectores del mundo popular. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que el sentimiento patriótico, nacionalista del pueblo chileno, de los sectores populares, no era una cuestión dada, no era algo que existía espontáneamente, naturalmente, en el momento en que se produce la lucha por la independencia.